En 1909, por la Reforma Universitaria Latinoamericana, fue recesada la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Para su reapertura, lucharon incansables un grupo de jóvenes, los hombres más brillantes de principios del siglo XX, la generación La Sierra, logrando cambiar la imagen e iniciando la eficaz modernización de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de su ciudad. Esta generación proclamó por unanimidad como maestro de la juventud al sabio cusqueño Antonio Lorena, el más brillante médico, investigador y catedrático de su época. Antonio Lorena nació en la ciudad del Cusco el 13 de junio de 1849. Sus padres fueron Manuel Lorena y Andrea Rozas. Sus primeros años los pasó en una casona de la Plaza San Francisco y posteriormente fue llevado a la pintoresca población de Urubamba. Las primeras luces de la enseñanza las recibió de sus padres, para luego, a sus 11 años, asistir a la escuela elemental en la villa de Urubamba, donde el profesor Jerónimo Zavala modeló la inteligencia privilegiada de Lorena. Posteriormente, sus estudios secundarios los realiza en Cusco en el Colegio de Ciencias. Poco tiempo después, viajó a Lima y en 1871 ingresó al Convictorio de San Carlos y luego a la Facultad de Medicina de San Fernando, donde destacó por ser un excelente alumno. La vocación por la enseñanza le nace a esa edad, cuando Antonio Lorena dicta cursos de extensión universitaria a obreros. A los 30 años, se gradúa como médico cirujano, para luego obtener el título de doctor en Ciencias Físicas y Naturales, campo en el que años después realizó algunas investigaciones. En la plenitud de su adultez, contrajo matrimonio con Antonia Aragón, estableciendo su residencia en la casa de la calle Tigre, hoy rectorado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En su vida profesional, Antonio Lorena destacó claramente en 3 actividades. La primera, su brillante labor de educador, iniciándose como profesor de Química e Historia Natural en el Colegio de Ciencias. Curso que regentó por más de 11 años, donde formó el Museo de Mineralogía con ayuda de sus alumnos. La segunda actividad, su profesión médica, la que fue su pasión, y más aún si éstas afectaban a los más pobres o indígenas. Lorena es el pionero en el estudio del bocio en América Latina, brindando muchos aportes a las ciencias médicas. Su inquietud por conocer sobre las prácticas médicas incas lo llevó a realizar varias investigaciones, exponiendo magistralmente el tema Medicina y las preparaciones incaicas en la Unión Médica Fernandina y otros temas de salud y plantas utilizadas en la medicina de la época inca. A los 35 años, fue nombrado secretario de la Sociedad Médica del Perú y luego de la Unión Fernandina. La tercera actividad, su ejemplar y permanente labor de investigador científico multifacético. Realizó investigaciones sobre meteorología, ensayo histórico sobre los estudios meteorológicos verificados en el Cusco, apuntes para un estudio de climatología, el Cusco y su clima, el cardo, el eucalipto y su huésped, y las leguminosas arbóreas de Yucayo.
El campo de la arqueología y antropología fueron temas de gran interés para Antonio Lorena. Efectuó el estudio intitulado Algunos materiales para la antropología del Cusco. Antonio Lorena viajó varias veces a Europa, ingresando a la Universidad de la Sorbona en París. Estuvo en Francia, Inglaterra, Suecia e Italia, y regresando de Europa, introdujo una completa renovación científica. Participó en la vida política del país y de la ciudad. Fue concejal de la Municipalidad del Cusco y fundó un pequeño laboratorio de análisis de alimentos y bebidas. Su ejemplar labor educativa y el ejercicio de su labor médica al servicio de los pobres e indígenas le valió para ser electo a sus 36 años como diputado y a sus 56 años como senador por Cusco. Este reconocido cusqueño también fue socio de la Beneficencia y miembro de la Sociedad Arqueológica Lingüística del Cusco, donde desempeñó el cargo de secretario y fue el primer presidente del Centro Científico del Cusco. En 1897, en la provincia de Canchis, en Chectuyoc, se estableció la Sociedad Fabril Marangarí, siendo el doctor Lorena uno de los fundadores de la misma. Esta fábrica se ideó para utilizar y fomentar la producción de lana de alpaca y ovino en el sur del Perú. A sus 64 años, funda el Instituto Histórico del Cusco, aportando con valiosos estudios en distintas ramas del saber humano. Y en 1920, el primer Congreso de Estudiantes del Cusco solicita por cuenta del Estado la publicación de las obras del doctor Lorena. En el Cusco, el 12 de octubre de 1932, a los 83 años, muere el sabio cusqueño Antonio Lorena en su ciudad natal. Su sepelio fue uno de los más multitudinarios de la década de los 30. Todo el pueblo le brindó su homenaje de gratitud, asistiendo masivamente. Sus abnegados servicios médicos serán recordados siempre, pues una de las instituciones de salud de nuestra ciudad lleva su nombre como una muestra de gratitud del pueblo cusqueño, a quien de la medicina hizo el instrumento del bien. Antonio Lorena no canalizó sus conocimientos en una sola dirección, sino que por el contrario, su espíritu fue atraído por todas las inquietudes filosóficas, históricas, artísticas. Lorena fue un polígrafo y un agitador intelectual. Su nombre glorioso quedará en la memoria de la población cusqueña por las huellas luminosas e imborrables que ha dejado en la vida científica del Cusco.